juntos en comunión el poder adorar a nuestro Dios y como hoy en un día especial poder estar celebrando también la Navidad. Y lo que hemos visto ha sido importante y tiene que hacernos reflexionar también a todos y cada uno de nosotros. Hemos visto el nacimiento y hemos visto el final del propósito de ese nacimiento, la cruz, ¿no? Ahí está la cruz en el escenario. Y yo me gustaría en esta tarde hablar de cómo comenzó, de el origen de cómo comenzó la Navidad. Y como decía Pablo, estamos en una serie de predicaciones de las tinieblas a la luz y yo diría que el episodio de hoy es El Rey se acerca, arrepentíos. Ese sería el título. Y antes de entrar en el mensaje de hoy quiero que pensemos en algo sencillo. Cada vez que alguien importante va a llegar, siempre hay un anuncio previo. Nadie espera una visita relevante sin que haya un aviso. Y cuando alguna persona importante se aproxima, hay alguien que lo comunica. Y la pregunta no es si hay anuncio, la pregunta no es más bien qué tipo de anuncio es el que escuchamos y a quién estamos esperando. Porque esta temporada en la que estamos viviendo en Navidad está llena de anuncios, mensajes por todas partes, canciones que repiten una llegada, imágenes que nos dicen algo viene, pero no todos los anuncios preparan el corazón de la misma manera. Y hoy quiero mostraros dos anuncios, dos llegadas, dos mensajes distintos. Uno es alegre, popular, cómodo, familiar. El otro es incómodo, olvidado, pero profundamente bíblico. Y al comparar estos dos anuncios, descubriremos cuál de ellos realmente prepara el camino para la llegada de la verdadera Navidad. Fijaros el primero, creo que todos hemos escuchado una canción que anuncia que Santa Claus viene a la ciudad. ¿Os suena, verdad, esta canción? Se oye en esta época navideña, se oye mucho. Santa Claus viene a la ciudad. Es una canción, no sé si habéis analizado la letra, es una canción infantil que habla de un personaje que aparece una vez al año, que revisa quién se porta bien o mal y reparte regalos entre aquellos que no son traviesos, que no lloran, que no se enfadan. Es un anuncio alegre, colorido, lleno de magia, pero no tiene nada que ver con la verdadera Navidad. Ahora, por otro lado, imagina que estás en una tienda de regalos de Navidad. Estás rodeado de luces, villancicos sonando, esferas brillantes. Miras también las postales navideñas una por una. Y en una verás a los pastores que están mirando al cielo con los ángeles cantando. En otra a los magos siguiendo la estrella. Y más allá están María, José y el niño en el pesebre. O quizás también haya una postal con una estrella brillante que está atravesando la oscuridad. Son imágenes bonitas y las hemos visto cientos de veces, ¿verdad que sí? Pero hay algo que falta, Hay un personaje indispensable para entender la verdadera Navidad. Un personaje que jamás aparece en una postal. Nunca verás una tarjeta con su rostro. Nunca escucharás un villancico sobre él. Nunca es el protagonista de películas navideñas. Nunca en esas postales aparece un hombre vestido con pelo de camello, rostro intenso, dedos señalando directamente hacia ti. Nunca aparece Juan el Bautista. ¿Te imaginas recibir una tarjeta de Navidad así? Arrepentíos, con cariño, Juan el Bautista. Nadie pondría esa postal en el salón junto a las demás. ¿A que no? La verdad es que cuando nos acercamos a la Navidad
y pensamos en la alegría del nacimiento de Jesús, una Navidad con Juan el Bautista no encaja en el ambiente dulce y tierno que solemos asociar a esta época. Su mensaje, el mensaje de Juan el Bautista, no era suave. No decía felices fiestas o paz y amor, o tampoco decía disfrutar de esta temporada. Pero escucha esto, fue el mensaje que abrió la Navidad. Porque antes de que apareciera el niño en el pesebre, antes que los ángeles cantaran, antes que los magos siguieran la estrella, Dios envió una voz al desierto, no con un villancico, sino con un solo mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La canción del mundo dice: Santa Claus viene a la ciudad. Sin embargo, Dios envió a Juan para anunciar: Jesús viene por tu corazón, arrepentíos. El rey se acerca, y cuando el rey se acerca no se le recibe de cualquier manera. Vamos a estar meditando algunos versículos del capítulo 3 del Evangelio de Mateo, donde se nos habla de esta persona, de Juan el Bautista. Vamos a leer ahora primeramente los 3 primeros versículos. Y dice así la palabra de Dios: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Después de 400 años sin palabra profética, Dios no envía un coro celestial a Jerusalén, no ilumina el templo con ángeles, no comienza con música ni con celebración. Dios envía una voz, y no lo envía a la ciudad, lo envía al desierto. Y Juan aparece sin programa, sin luces, sin coro, sin templo, solamente con un mensaje que penetra en la oscuridad: preparad el camino al Señor. Dios no escogió las comodidades de la ciudad para anunciar su venida, escogió la crudeza del desierto. ¿Y sabéis por qué? Porque el desierto es el lugar donde el ruido se apaga y la verdad se escucha. Y aquí es importante entender lo que esa frase significa para aquellos que estaban escuchando a Juan: preparad el camino del Señor. Fijaros, en la antigüedad, cuando un rey estaba por llegar, no venía de sorpresa, como decía al principio. Antes de su llegada enviaba a un heraldo, y el heraldo iba delante del monarca anunciando en voz alta: el rey viene, el rey viene. Pero su tarea no era solamente proclamar la noticia. Venía también acompañado este heraldo de sirvientes y de obreros, y juntos tenían una misión clara: preparar el camino, literalmente. Donde había hoyos, los rellenaban. Donde había piedras, las quitaban. Donde había escombros, los apartaban. Y donde había cosas desagradables, o las quemaban o las escondían. El camino debería estar liso, limpio y digno para la llegada del rey. Así que mientras avanzaban, el heraldo anunciaba la llegada del rey, del monarca, a todos los que se encontraba. Su tarea era doble: proclamar y preparar. Y eso es exactamente lo que hizo Juan el Bautista. Fue el heraldo del cielo, la voz que caminó delante del Rey de Reyes. Juan no estaba anunciando una fecha, estaba anunciando una realidad espiritual. El Rey se acerca, arrepentíos, enderezad el camino de vuestros corazones. Porque el Rey no venía a recorrer calles de piedra, venía a entrar en los corazones de los hombres. Y no se puede recibir al Rey si el camino está lleno de escombros. No se puede recibir al Rey si el corazón está lleno de pecado. No se puede recibir al Rey si el alma está llena de orgullo.
Por eso en el tiempo de Navidad, mientras el mundo nos llena de ruidos, de compras, fiestas, estrés, entretenimiento, Dios sigue enviando una voz que pregunta: ¿estás listo para recibir a Jesús? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay camino preparado o hay escombros? Como leíamos en el Evangelio, este es el mensaje anunciado también por el profeta Isaías. Una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y de otros muchos libros, él era un cristiano y él dice en uno de sus escritos: Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Juan fue ese grito, una trompeta que despierta, un llamado a romper el silencio espiritual después de 400 años. Y esa voz no solamente despierta, también ilumina, porque el mensaje de Juan no era estimulante, sino que era transformador. Imagínate allí a Juan en el desierto y está mirando a las multitudes, aquellos que se habían acercado a escucharle, y estaba mirando a cada rostro, cada historia, cada vida con secretos, cada persona con su propia oscuridad escondida. Y Juan no les dice: todo va a estar bien, Dios quiere que seas feliz, sigue tu corazón. No, él dice: arrepentíos, arrepentíos. Es una palabra fuerte, no nos gusta escuchar esta palabra, una palabra incómoda, una palabra que no se imprime en las tazas navideñas ni se pone en los adornos, ¿a que no? Porque arrepentirse no es sentir culpa, no es llorar un rato, no es decir, bueno, mañana cambiaré. Arrepentirse bíblicamente es girar la dirección de la vida hacia Dios. Arrepentirse es dar la vuelta. Es como caminar hacia un precipicio y detenerse justo en el borde y hacer un giro y empezar a caminar en la dirección opuesta. Esto es arrepentimiento. Y Juan les dice a los religiosos de su tiempo: no basta con ser hijos de Abraham, no basta con ser descendientes de Abraham. Y hoy Dios nos dice a nosotros: no basta con ser religiosos, no basta con asistir a la iglesia, no basta con tener una Biblia en casa, no basta con cantar villancicos. La verdadera Navidad exige arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay lugar para Jesús en el corazón. La Navidad auténtica empieza donde termina nuestro orgullo. Decía Charles Spurgeon: la evidencia del arrepentimiento verdadero es una vida cambiada. Juan no solamente predicó arrepentimiento, lo vivió. Su vida hablaba tan fuerte como su mensaje. Fijaos, Juan vivía de forma sencilla, sin lujos, sin distracciones, sin excesos. Su estilo de vida desenmascaraba la religiosidad y a los religiosos de la época. Vamos a leer los siguientes versículos de donde nos hemos quedado antes, los versículos que van del 4 al 6 del capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Con su vida misma, Juan estaba predicando: la vida no se trata de lo que tienes, sino de quién gobierna tu corazón. En Navidad el mundo está diciendo: más luces, más gastos, más adornos, más comida. Pero Juan nos recuerda: menos adornos y más obediencia, menos fiestas y más devoción, menos consumismo y más espacio para Jesús.
Como enseñaría más adelante el propio Señor Jesús en su ministerio, porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Y cabe hacerse la pregunta a cada uno de nosotros, ¿es Jesús tu tesoro? ¿Es Jesús tu tesoro? La vida de Juan confrontaba la comodidad espiritual. Mostraba que para recibir al Mesías había que salir del sistema religioso superficial y volver a lo esencial, Dios, su palabra y un corazón quebrantado. Para recibir al Mesías primero hay que vaciarse de uno mismo. El autor cristiano Richard Foster dijo: la simplicidad cristiana no es pobreza de recursos, sino riqueza de enfoque. Y cuando este autor, Richard Foster, dice esta frase, nos está recordando que Juan Bautista no era pobre porque no pudiera tener más, sino porque había decidido no dejarse distraer por nada que le quitara la claridad espiritual. Juan no vivía con poco porque despreciara las cosas. Vivía con poco porque su corazón estaba enfocado en una sola cosa: preparar el camino del Señor. Su simplicidad no era miseria, era prioridad. No era carencia, era dirección. No era privación, era libertad. Juan entendió que cuando el enfoque es correcto, lo demás se vuelve secundario. Por eso su vida gritaba con fuerza lo mismo que su mensaje: nada es más importante que Dios y su reino. Y esta es la confrontación también para nosotros en el día de hoy. No se trata de cuánto tenemos, sino de qué ocupa el centro de nuestro corazón. Y esto especialmente nos confronta en este tiempo de Navidad, porque el problema de la Navidad no es que tengamos cosas, sino que las cosas terminen teniendo nuestro corazón. Y Juan nos recuerda que cuando el enfoque se pierde, la Navidad se vacía de Jesús. Como lo vemos en las fiestas, si miramos a nuestros alrededores, no se queda en luces, se queda sencillamente en fiesta. La simplicidad cristiana no significa cancelar la celebración, entenderme bien, no hablo de eso. Es bueno celebrar la Navidad como estamos aquí en esta tarde reunidos. La simplicidad cristiana significa no quitar del centro, o quitar más bien del centro, todo aquello que desplaza a Jesús. Y hoy, en medio de luces, en medio de ofertas, ¿verdad?, de gastos con la tarjeta de crédito, Dios nos sigue haciendo la misma pregunta: ¿qué ocupa tu enfoque en esta Navidad? ¿Jesús o el consumo? ¿El pesebre o el escaparate? Cuando el enfoque está en Jesús, la Navidad deja de ser una temporada de estrés y se convierte en una oportunidad para la adoración. Porque la verdadera riqueza de la Navidad no está en lo que acumulamos, sino en a quién recibimos. La vida sencilla de Juan nos deja una verdad clara. Cuando el corazón está bien enfocado, la vida, como veremos ahora a continuación, empieza a dar fruto. La simplicidad no es el fin, es la evidencia de que algo interior ha sucedido en nosotros. Y aquí surge la pregunta siempre inevitable: si realmente hay arrepentimiento, ¿qué se ve en la vida de una persona? ¿Qué es lo que hace ver, verdad, que nosotros apreciemos ese arrepentimiento? Y aquí vamos a leer los últimos versículos del pasaje del capítulo 3 de Mateo, que van versículos del 7 al 10.
Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad fruto digno de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cuando algunos religiosos se acercaron a Juan, lo hicieron con apariencia religiosa, pero sin un corazón verdaderamente cambiado. Venían, como dice el texto, para el bautismo, pero no para el arrepentimiento. Por eso Juan no se conformó con gestos externos, ni con palabras piadosas, ni con una fe heredada. Tenemos a Abraham por padre, sino que les dijo con firmeza: dad frutos dignos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento verdadero siempre deja huellas visibles. No se trata de perfección, sí se trata de dirección. No se trata de una vida sin luchas, pero sí de una vida que no camina de la misma forma, de la misma manera. Donde hay arrepentimiento genuino, empiezan a brotar los frutos. Una fe que se expresa en obediencia a Dios y su palabra. Un corazón más sensible al pecado que lo detesta. Una vida que busca la justicia, una compasión que se vuelve en acción. Por eso, ante la hipocresía de aquellos que mostraban apariencia, pero no arrepentimiento, Juan hace una advertencia fuerte, pero necesaria. Dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y Juan aquí no está hablando de un Dios que se impacienta, sino de un Dios que es serio con la verdad, que no quiere las apariencias, quiere la verdad. Fijaros, un árbol de Navidad puede estar lleno de luces, pero si lo tocas, por lo menos la mayoría están muertos o son artificiales, como este. No tiene raíces, no tiene savia, no tiene fruto. Así también hay personas que se dicen cristianas, que tienen luces, pero no tienen vida, no tienen vida. Y Juan dice: el hacha está en la raíz. Dios no evalúa las ramas decoradas, evalúa el fruto verdadero. No basta con aparentar una vida espiritual ordenada si el corazón sigue gobernado por el orgullo, el pecado y la autosuficiencia. El hacha en la raíz significa que Dios no se conforma con cambios superficiales, porque Él no vino a mejorar conductas, vino a transformar vidas desde lo más profundo. Y cuando la raíz es transformada, el fruto aparece de forma natural. No es una impostura, es una consecuencia lógica de que esa raíz tiene vida. Por eso Juan nos recuerda que una fe sin fruto no es una fe viva, es solo religión. Decía el reformador Martín Lutero: la fe que no produce obras no es fe, es una ilusión, es una ilusión. Y es aquí donde todo cobra sentido. Juan no habló de fruto para condenar, sino para preparar el corazón para la luz. Porque la razón por la que Dios confronta la raíz no es para dejar al árbol sin vida, sino para que pueda vivir de verdad. Y la Navidad es precisamente eso, la luz entrando en un mundo que está en tinieblas. Pero la luz solo ilumina aquello que no se resiste a ella. Juan
preparó el camino llamando al arrepentimiento, porque sabía que un corazón lleno de tinieblas no puede recibir la luz. Pero un corazón quebrantado se convierte en el lugar perfecto para que Cristo Jesús nazca. Navidad, no nos confundamos, no es decorar, es enderezar. No es recibir regalos, es recibir al Rey. No es nostalgia la Navidad, es transformación. Navidad no es una tradición, es salvación. La Navidad no es solamente el recuerdo del nacimiento de Jesús en Belén, sino la invitación también a permitir que la luz de Cristo Jesús entre en lo más profundo de tu corazón. Y en esta Navidad la voz de Juan sigue hablando y nos habla a todos, quizás no de la misma manera, pero nos habla a todos. Algunos de nosotros que ya conocemos a Cristo Jesús, Dios nos está invitando a revisar el camino de nuestro corazón, a preguntarnos si la rutina, el ruido o el consumo han ido ocupando el lugar que solamente le pertenece a Él. Tal vez no hemos dejado la fe, pero sí hemos dejado de vivir con fruto. Y hoy Dios no nos llama a condenación, sino a volver al enfoque, a enderezar lo que está torcido, a dejar que la luz ilumine otra vez lo profundo de nuestro corazón. Y a otros que quizás estáis aquí escuchando este mensaje quizás por primera vez o que lleváis tiempo lejos de Dios, hoy te anunciamos la mejor noticia de todas de la Navidad, que la luz también ha venido para ti, no para juzgarte, sino para sacarte de las tinieblas y darte una vida nueva. No necesitas arreglarte primero, no necesitas fingir, solo abrir tu corazón y permitir que Cristo nazca allí. Porque esta Navidad puede ser solamente una fecha más, o puede ser el momento en que la luz te encuentre en medio de tu oscuridad y lo cambie todo. Decía el doctor Moody, no hay oscuridad capaz de apagar la luz que Dios enciende. La luz vino al mundo, pero solo ilumina a quienes se reconocen en oscuridad. Como diría luego Juan, no el Bautista, sino el apóstol, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Termino ya solamente con algunas palabras de conclusión. Una pregunta. ¿Está tu corazón preparado para recibir al Rey? ¿Está tu corazón preparado para recibir al Rey? La canción dice Santa Claus viene a la ciudad. Pero Juan está diciendo, Jesús viene a por tu corazón. Dios te invita a dejar una religión vacía, a renunciar al pecado escondido, a soltar lo que ocupa el trono de tu vida y a preparar el camino del Señor. La Navidad auténtica no comienza cuando encendemos las luces, no es así. La Navidad no comienza cuando encendemos las luces, comienza cuando apagamos el orgullo. Porque el orgullo siempre quiere estar lleno de razones, lleno de excusas, lleno de yo estoy bien, lleno de yo no necesito tanto. Y Dios nunca nace en un corazón que está lleno de sí mismo. Pero Juan el Bautista no predicó autoestima, predicó arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el acto más violento contra el orgullo humano. El orgullo dice, no estoy tan mal, yo controlo, yo solo puedo. El arrepentimiento dice, te necesito, Señor, te necesito. Te he fallado, no puedo salvarme.
Mira allí en el pesebre que nos han representado. Dios no eligió un palacio, ni una casa limpia, ni un templo majestuoso. Eligió un establo como el lugar de nacimiento para Jesús. Y este hecho tiene un profundo significado. Los establos son lugares sencillos, desprovistos de lujos y de pretensiones. Lo único necesario para entrar en un establo es humildad. Y ese es el choque más grande de la Navidad. Un rey que no busca puertas grandiosas, sino corazones humildes donde entrar. Por eso aquellos religiosos del tiempo de Juan no pudieron recibir al Mesías. Sabían demasiado, creían merecer demasiado, se justificaban demasiado. Pero los pecadores, los quebrantados de corazón, los humildes, ellos sí estaban listos, ellos sí estaban preparados. Porque la Navidad no es Dios viniendo a admirar nuestra bondad, es Dios viniendo a rescatarnos de nuestra miseria. Donde el orgullo termina, es que comienza la gracia de Dios. Donde el yo puedo muere, es donde nace, como diría el apóstol Pablo, el Cristo vive en mí. Donde el corazón se vacía, Dios se revela. Por eso hoy, si quieres vivir una Navidad verdadera, no empieces decorando la casa, empieza rindiendo tu corazón. No preguntes qué regalo voy a dar, pregunta qué orgullo debo soltar. Porque la Navidad auténtica empieza exactamente ahí, en el lugar donde dejamos de justificarnos y comenzamos a arrepentirnos. Y solo allí entonces la luz puede entrar. Es entonces cuando esta Navidad será la primera Navidad de tu vida, porque será la Navidad donde Cristo nacerá en tu corazón. Dios hizo algo extraordinario, lo hemos estado celebrando a través de la obra de teatro. Él se hizo hombre, nació en humildad. Como dice la canción, nadie imaginó que aquel niño era el rey. Caminó entre nosotros, murió en una cruz, resucitó al tercer día, no para fundar una religión, vino para salvarte. Jesús no vino para condenarte, vino porque te ama, vino porque no podía dejarte perdido. Pero escucha esto con atención. Jesús no nace automáticamente en el corazón de todos, nace solamente donde hay arrepentimiento y fe. Juan el Bautista sigue gritando desde el desierto. Dice el escritor Tim Keller, la Navidad no se trata simplemente de un nacimiento, sino de una llegada. Y hoy escuchamos de nuevo el anuncio eterno, el Rey se acerca, arrepentíos.